Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz. Jack's Faz Essentials y vamos con Green Water. ¿Qué pasa con ella? Pues que es masculina, sí, es una de las pocas esencias masculinas que vamos a encontrar dentro de esta manufactura y que tiene unas consideraciones muy especiales. Estamos hablando también de un perfume. Y ahora sin más lo que toca es ir a la aproximación. Sí, porque ya sabéis que no me las voy a aplicar porque son altamente concentradas y aprovecho días de grabación, grabo varios vídeos y con esto tonterías las justas. Caja Green Water Parfum Fats Essentials, quiero también que veáis. Yo creo que se va a ver perfectamente. Aquí hay numeración de que esto es un producto completamente original. Lo que ya comenté en vídeos anteriores, que cada uno tiene una superficie completamente distinta en cuanto al color. Y pues aquí tenemos pues trazabilidades y que son tester de 2 mililitros. Paso a abriros lo que es el producto que viene aquí y que yo saco así. Bueno, pues aquí está, ya estáis viendo que está un poco bajito, que ya lo he testado, que está más que probado. Esto es como viene toda la dispensación del producto y paso a la silla. Y estaba pensando que conforme os he hecho la aproximación me la voy a atizar, voy a darme por lo menos 2, es que me apetece muchísimo porque es que me encanta y tengo que ser franco, es que no me puedo aguantar, es que me puede, así que paso a deciros ya las notas. Bergamota, limón, zanahoria, albahaca, mandarina, alcarabea y naranja tangerina. Notas de salida, ahí es nada, paso a las notas de corazón. Jazmín, jengibre y lirio de los valles. Ámbar, almizcle y musgo de roble. Es masculina, ¿de acuerdo? Y el concepto es muy masculino, pero también tengo que decir que es un concepto unisex. Esto se lo puede echar una chica. ¿Qué vais a notar? Y es la única que tiene un pero importante. Y por eso he decidido sacarla ya y quedarme con lo mejorcito de todo el patio. Y es que tiene una salida muy apabullante, es súper verde, cítrica, lo tiene absolutamente todo. Pero se va en un pispás. La probé con mi madre, voy a contároslo, la probé con mi madre y se la eché. Digo, toma, prueba esto. Me dice, ostras, qué bien huele. Pero luego pasó absolutamente, pues estoy sin mentir, 5 minutos, me acerqué a ella, yo ya la llevaba encima, pero me acerqué a ella y le dije, ¿qué? Iba y me dice, no se huele casi nada. Y es cierto, o sea, de todo lo que hemos probado, y no es que entres en saturación olfativa, es que las moléculas se pierden completamente. Es espectacular, porque aquí sí que podría decir, es un agua de perfume, es un perfume tal, pero es que el concepto es muy agua de colonia, es muy de refresco. De hecho, casi no se huele, se queda súper a ras de piel. Sí que va a durar, pero va a durar en la proximidad más próxima. Y va a durar 5 horas. Estoy siendo generoso. Y de todas las que voy a presentar de Jack's Faz, esta es la que tiene el pero. Pues estamos hablando de una esencia que ha sido, voy a hacer un poco de memoria, si mal no recuerdo, sobre el año 1993 fue creada. Y para ser creada en un año 93, que ahí las esencias todavía eran potentes, porque veníamos de los 80, fuertes, tal, esto ya se estaba barajando dentro de las proximidades y las evaporaciones rápidas. A lo mejor dentro de todo esto fue la primera, ¿sabéis? Pero es que, claro, te estás planteando el hecho de que te estás gastando 80 euros, 70, 90, 120, no tanto no, pero vamos, 70 pavos sí que la encontré sin ningún tipo de problema. Pero es que claro, algo para que te dure unas 5 horas siendo muy generoso, porque aquí sí que estoy siendo pero que muy generoso, pues no merece tanto la pena. Y es la única a la que le voy a encontrar el pero. Ahora también tengo que decir una cosa, esto huele que te mueres de rico. Pero claro, estamos hablando de una esencia nicho que vale un pastizal y que pues francamente yo prefiero otra serie de opciones que sean más duraderas, porque por ejemplo la colonia de Mugler se la lleva de calle.
y no huele igual ni por asomo. Esto es otro concepto, pero estoy hablando que dentro de lo que pueda ser un herbal y tal, es que se la lleva de calle y cuesta aproximadamente lo mismo. Estoy hablando de la botella grande de Mugler. Entonces pues yo ante esta y la otra pues tiraría por Mugler, pero más que nada por duración, porque aquí hay que estar refrescando todo el tiempo. Estamos hablando de un perfume, no estamos hablando de un eau de toilette o de una colonia, pues al estilo de Acqua di Parma, que también duran un suspiro, porque duran un suspiro en piel. Estoy hablando del agua de Colonia. Y esto que es un perfume, pues es que dura lo mismo. Es que dura lo mismo. Y es que a pesar de todo voy a ser franco, no la puedo aconsejar, no superan mis expectativas a nivel de duración. O sea, es que puede oler muy bien, pero huele fenomenal en la salida, pero luego hace así y se va. Y yo pues me gusta pues la distancia corta, me gusta la proximidad, pero no me gusta tener que estar arrimándome la nariz para poder olerme, porque una persona que esté cerca mía, yo sé que no me va a percibir. Estoy todo el tiempo, me pica la nariz, tengo un pestañote aquí pegado y digo, madre mía, y claro, pegado con todo el maquillaje, el pringue que llevo en la cara puesto, como para que se vaya y ¡ay, que me quiero rascar! Pero lo digo, ya está un ratillo que pasamos así tranquilamente hablando todos. Pues Jack's Fazz Green Water no lo recomiendo porque en este canal, pues dentro de que nos gusten las proximidades cortas, las esencias unisex, femeninas, de hombres, de lo que sea, para perros, para gatos, no acepto pulpo, lo siento, es una pena, pero también digo que es la única que no va a pasar el filtro de Javier Orgaz. Seguimos en el mundo de Jack's Fazz. Ahora voy a empezar con un interludio por aquello de poner un poco en situación la cosa con respecto a las dos siguientes esencias. Y es que las dos van cogidas de la mano, van a ser vídeos diferentes, pero para no ir metiendo la pata a la hora de... porque automáticamente la una me lleva a la otra y seguramente voy a hacer referencia. Segurísimo. Entonces, voy a empezar por la hermana pequeña en cuanto a potencia, pero esta nos va a seguir o nos va a llevar a lo largo del camino a su hermana mayor, que tiene una mala leche impresionante. Así que vamos a ello. Y es que voy a empezar por la hermana pequeñita, la que yo llamo hermana pequeñita con respecto a la intensidad y potencia. Y es Red Shoes de Jack's Fazz. Bien, estáis viendo, ya aquí ya se ve que el color es completamente distinto. Ya aquí sí que es un rojo así vermellón, más chillón. Bueno, pues esta de aquí es la que yo llamo la hermana pequeña en cuanto a intensidad, ¿vale? Entonces, para evitarnos más historias y más follones, no me la voy a aplicar, porque si esta es la hermana pequeña en cuanto a intensidad, imaginaros cómo es la hermana mayor, que tiene una mala leche que te mueres. Así que, Red Shoes, aproximación. Ya estáis viendo, esta es la cajita de Red Shoes Parfum, porque estamos hablando siempre de perfumes, por lo menos, al menos que yo tenga conciencia, son perfumes. Jack's Fazz dentro de lo que es la línea Fazz Essentials. Estamos viendo que tiene aquí superficie rojita, aristas, todo lo que es un ribete rojo, y en el interior nos encontramos el vial que, por supuestísimo, no esperéis menos, tiene este color. Si se enfoca, que sí, ya está aquí conmigo el enfoque, pues rojito, sí, es rosadito, rojito, hito. Bueno, a la silla, señores. Paso a comentaros, tengo aquí el vial, para que no hago ruido, paso a comentaros, ya estáis viendo que es el vial, para que aquí no hay ni trampa ni cartón y que todo es original. Bueno, paso a comentaros, de todas formas, ya podréis ver el anti-unboxing, que hay anti-unboxing de todo esto. Bueno, pues a lo que voy, notas de salida, de corazón y de fondo de esta zapatos rojos Red Shoes para todos ustedes. Esencia creada en 2018, o sea que es relativamente nueva, bueno, es relativamente nueva con respecto a cuánto lo estoy grabando, pero esto yo no sé cuándo va a salir. Así que pues para que os hagáis una idea, estamos a febrero, año 2018-19. Se me va la cabeza muy fuerte, porque seguramente este vídeo va a salir para el 2020. Vamos a ver qué tal queda la cosa. Igual hago cambio de programación y tal, pero en principio si sigo la programación, esto se va a ver en el 2020 y está siendo grabado en febrero del 2019. Así que ahí estamos. Pero
Lo que prima es la información del perfume, año 2018, y creación que va orientada, inspirada en uno de los trajes que hizo Jacques Faz para una de las películas en las que trabajó haciendo pues los vestidos de la protagonista. Bayas rojas, grosellas negras, pomelo y aldehídos, notas de salida. Y ahora las notas de corazón de esta chiquitina: geranio, jengibre y rosa de damasco. Las notas de corazón. Pues venga, ahora pues por las de fondo. Me río porque es que esto es un chupinazo muy heavy. Madera de cachemira, pachuli y almizcle, pues notas de fondo, ya lo he dicho. Pues esto es un trayazo directo olfativo, o sea, es que te lo vas a aplicar y vas a decir: Dios mío de mi vida, qué subidón tengo yo encima. Cámara otra copa, porque es muy frutal. Es frutal roja, es que son frutas, pero claro, son frutas que te llegan con efluvios alcohólicos que auténticamente te emborrachan. ¿Pero qué pasa con esto? Pues pasa muy parecido con Green Water, pero sin ser parecido ni de cerca. O sea, porque Green Water se evapora súper rápido, pero es que no te queda nada. Pero es que esta de aquí se evapora muy rápido en la salida, se asienta, se fija y se queda ahí. Toco. Pues no 12 horas, se queda aproximadamente unas 10 horas en piel. 10 horas en piel sin inmutarse. Ni de estela ni de proyección te va a aguantar. Es un poco más cortitas, eso sí. Pues en la estela te dura pues aproximadamente pues unos 2 metros. Es que las otras son auténticos bestias. Son bestias pardas y pasan los 2 metros y los 3 y hasta los 4 metros. Hay un par de ellas que sobrepasan los 4 metros de estela. Que son aberraciones perfumísticas en el sentido de que son monstruos, no lo estoy diciendo que sean aberraciones en el plan de que son una aberración, algo asqueroso, no. Son, es una forma de expresión, son aberrantes, porque es que son monstruitos. Bien, pues a lo que voy con esta, que no deja de ser un auténtico monstruito, que la estela te aguanta y la proyección sin inmutarse cerca, pues eso, de unas 10 horas. Luego es cuando ella misma decide retraerse, ya se retrae de por sí cuando se evapora todo, porque hace así, se evapora, pero se queda constante durante 10 horas ahí dando auténticamente un trayazo increíble de olor frutal. Se ha volado. Bueno, me da igual. Dando un trayazo completo de, pues eso, de olor frutal, con ese almizcle maravilloso, pero es que claro, es que las bayas y todo lo que lleva es exquisito. Y se queda muy a ras, entre comillas, porque es que se lleva muy de calle. Es que estoy ahora miro al suelo, pero es porque la tengo en el suelo, se me ha caído la cajita, ya la habéis visto. Pero es que se lleva de calle a las del mercado, a las comerciales, pero de lejos. O sea, es que es algo sobrenatural, en el sentido de que sí, que te hace así, ¡puff! Y se evapora súper rápido. Pero luego los aceites esenciales están ahí haciendo su trabajo y se nota que está muy bien compensada, muy equilibrada, porque ha evaporado muy rápido, te pega un trayazo olfativo, pero sigue ahí, taca, como una campeona. O sea, esto es increíble. La encuentro de lo que voy a presentar con respecto a la siguiente, que será la monstruito de verdad, la Godzilla de esta línea. Es como más juvenil. Entonces yo la veo más juvenil, la veo más para una chica joven que no tanto para una persona más mayor. Es muy fresca en el sentido... El concepto es más fresco. Entonces, al ser un concepto mucho más fresco, acompaña más a que sea llevada por una persona joven. Pero no deja de ser una esencia que dentro de esa juventud y ese aporte no deja de ser elegantona. Pero es que es muy jovial, es muy fresca, es muy viva. Es exquisita. Si es que, ¿para qué voy a estar dándole más vueltas? Si es que lo que es, y esto es así, es impepinable. La forma en la que están metidas todas las esencias, pues puedo decir, sí, vale, lleva tal, pero es que esto es un derroche frutícola rojo del bosque, porque estos son frutos rojos del bosque. Se acabó. Y es que es a lo que huele. Llevarás lo que quieras que lleve, pero esto huele a frutos rojos del bosque desde el principio hasta el final y más allá, porque esto, vuelvo a repetir, estoy con el señor Faz dando datos de piel, no de ropa, porque si nos metemos en ropa, piérdete.
pero que te pierdas porque esto ya aguanta días, pero días. Como solo son una persona aseada, limpia, que no sude mucho ni enmarrane la ropa y que la cuelgues para airearla y tal, porque la ropa realmente esté limpia, estás llevando esta esencia durante días hasta la próxima lavada. Y con respecto a eso tendré que hacer otra serie de consideraciones. Pero, señoras, señores, que ya ha llegado el momento, que tampoco hay que enrollarse mucho más. Sí, precios. Los precios que estoy dando, ya sabéis los bagajes que van teniendo. O sea, se van moviendo pues alrededor de unos 70 euros hasta unos 110, 120, dependiendo de los mililitros. Así que, pues ya sabéis, son súper económicas para el tipo de perfumería que es. Y huelen que te mueres de rico, ¿eh? O sea, tenerlo muy claro, que pocas veces voy a presentar yo en el canal algo que no me guste. Normalmente suelen ser muestras, ¿de acuerdo? Pero estas muestras estamos hablando ya de otra historia. Esto es harina de otro costal. Señoras, señores, que me marcho ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo me marcho con mis red suits a otro sitio. Encantado de estar con vosotros. Nos vemos ya mismo. Auf Wiedersehen.